con nuestro estudio del libro de Marcos. Esta vez iniciamos un recorrido por el capítulo número 6. Vamos a tener dos puntos de enseñanza principales. El primero de ellos ubicado en los versículos del 1 al 6, el sesgo de la familiaridad, y el segundo ubicado en los versículos del 7 al 13. La verdad continúa expandiéndose. Vamos al texto, del 1 al 6. Marcos continúa su trepidante y ágil relato acerca de la persona y el ministerio del Señor. Jesús, luego de un ampliamente reconocido itinerario y asombrosas demostraciones de autoridad, decide volver a su tierra, Nazaret, lugar de su infancia y temprana juventud. Fue en ese lugar donde él creció, donde como niño los mayores y contemporáneos contemplaron su paulatino crecimiento año tras año. Sus discípulos, quienes han experimentado los efectos de la compañía y enseñanza de su maestro, le acompañan. Como creyentes y personas con fe, ellos continúan siguiéndole. Habiendo llegado el día de reposo, caracterizado por una solemnidad propia del mandamiento recibido y las tradiciones judías, la comunidad se reunía en el punto de encuentro habitual, la sinagoga. La gente, que tenía muy integrada a su vida social el aspecto religioso, se reunía en este lugar con una actitud especialmente devocional, sobre todo a la hora de escuchar las enseñanzas de algún rabí o entendido en la ley, su explicación y aplicación. Así que los expositores eran frecuentemente respetados por la comunidad. Si se les proporcionaba el espacio para hablar públicamente en la instancia, al menos alguna consideración hacia ellos existía. Tal vez eso es lo que propició el hecho de que Jesús tomara la palabra. Quizás resultaba curioso ver su desplante, la manera de expresarse, los gestos y las cosas que dirían. No lo sabemos. Pero sin duda la narración nos muestra que ellos tienen a un hombre de renombre frente a sí, pero siguen viendo en su rostro a uno de los muchachos de la comunidad. Así que él comienza a enseñar. Ellos lo escuchan, pero su atención divaga. Existe en sus mentes una doble corriente de pensamientos que hace para ellos las cosas especialmente difíciles de asimilar. Jesús está diciendo algo y lo que está diciendo está pasando a un segundo plano, porque el primero está lleno de interrogantes acerca de la persona delante de sus ojos. ¿De dónde viene lo que sabe y qué clase de sabiduría es? ¿Cómo es que un carpintero oriundo de esta zona de pronto puede hacer milagros? ¿No es este el hijo de nuestra vecina María, la viuda? Quizá una omisión peyorativa de José. ¿Y no es acaso este personaje el hermano de sus otros hijos e hijas? La dificultad para ellos parece no ser tan solo la doctrina en sí, ni tampoco los impresionantes milagros. Estas cosas ya estaban siendo creídas o en su defecto abiertamente cuestionadas. Marcos ya ha destacado ese tipo de grupos y sus reacciones frente a Jesús. Lo que parece resaltar en este punto es que estas cosas resultaban incompatibles en sus mentes en relación a quién las estaba pronunciando. Aquí parece surgir otra arista en el mismo cuadro, una especie de cuestionamiento que subyace o que está debajo de esta dificultad para entender. Es lo que podemos llamar el sesgo de la familiaridad. A veces puede ser en términos positivos y facilitar la comunicación. Te conozco, así que te escucho. Pero en otras puede hacerlo en términos negativos y dificultarla. Te conozco, así que no te creo. Y acá es importante señalar que no es un cuestionamiento moral el que se hace. No es que Jesús haya tenido un comportamiento errático, irrespetuoso o inconsistente en el pasado que a ellos les haga dudar de su carácter, sino que el cuestionamiento apunta más bien a un asunto de fondo que Marcos intenta transmitir. Apunta al origen de Jesús y su identidad. La narración nos parece invitar a seguir reflexionando junto con la asamblea de oyentes acerca de esta interrogante. ¿Quién es realmente Jesús? Y además hace que legítimamente nos preguntemos, ¿le conoce en verdad a esta gente? Es entonces cuando Jesús pronuncia una de las frases más célebres y comúnmente reconocidas. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y familia. Quienes nuevamente parecen no identificarse con su proclamación, o al menos estar distantes de ella. La amplia divulgación de este dicho llega hasta nuestros días.
Todos apelamos a esta frase cuando vemos sus implicancias en situaciones similares. Ahora, llama la atención en este tipo de dificultad, o más bien que este tipo de dificultad condiciona los mismos beneficios que las personas podrían haber recibido en el ministerio de Jesús. Es un decir que precisamente enfatiza que algunos se pierdan de cosas buenas que otros experimentan solo por tener una perspectiva sesgada. Es una especie de justicia poética. A lo largo del ministerio de Cristo, los milagros habitualmente van registrándose como una confirmación de la fe. Ahora, lo sorprendente es que pese a que el texto nos dice en la traducción que no hizo milagros, también nos señala que Jesús siguió mostrando compasión y sanando a unos cuantos enfermos. Y a pesar de ser algo extraordinario y que no hay nada meritorio destacado por parte de los beneficiados, esa misericordia y poder son tan benignas que parecen formar parte de la gracia cotidiana de Jesús. Pero pese a esta asombrosa incredulidad a la verdad, ni el mensaje ni su portador se detendrán por esto. La predicación no se limitará, seguirá habiendo otros muchos beneficiados, porque también otros lugares están aún en la agenda del Maestro. Y es acá donde continuamos en los versículos del 7 al 13. De hecho, el crecimiento del reino de Dios y la comunicación del Evangelio, esta buena noticia de victoria, va creciendo exponencialmente tal como en las parábolas anteriores que hemos examinado. Habiendo capacitado, por tanto, especialmente a sus seguidores y discípulos, ahora comisiona a los 12. Este grupo que ha tenido el especial privilegio de oír, ver y creer, tiene ahora también la responsabilidad de dar fruto, de portar el mensaje y capacitar a otros. Jesús se preparó y fue capaz de comenzar un ministerio en solitario. Dio cara a las multitudes y a las múltiples actitudes y reacciones frente a su ministerio, pero Él conoce los corazones de sus enviados. Además de propiciar un buen testimonio a través del número mínimo de testigos, sabe que el ser humano es socialmente sensible, que puede tender a un orgullo desmedido o a una autocompasión exagerada. Él mismo ha enfrentado los duros desafíos que ahora ellos experimentan de primera mano. Ya no solo serán los acompañantes de alguien bien recibido o abucheado, ahora ellos mismos lo serán, porque irán en su representación. Así que ante esta imponente tarea, les proporciona ayuda y también una especie de advertencia. Les envía de dos en dos, les da compañía y aumenta su fe y su confianza, les da autoridad sobre las entidades opositoras. Y para guardarles de creer que con las fuerzas de sus propios recursos podrán lograr lo que se les pide, y para dejar en evidencia su dependencia de Dios, les manda llevar solo lo imprescindible. Nada de mochila, nada de pan, nada de dinero, ni siquiera una muda extra de ropa. Un bastón, sus sandalias y la ropa que tenían puesta, solo eso. Un trekking en modo hardcore, un recorrido a pie de alta dificultad. Si algo sale bien, no será por sus recursos, será por los de Dios. Ellos serán comisionados, pero Dios hará la obra. Son responsables, pero habrá gracia. Así que es simple. Ellos deben ir y cuando vayan podrán ser bien recibidos o rechazados. Ellos sencillamente deben seguir ejercitando su fe en la persona de Jesús en esas circunstancias y obedecer. El acto de sacudirse la arena del calzado era comúnmente usado para expresar su aprecio a la Tierra Santa cuando antes de entrar a ella habían recorrido territorio de gente incrédula. Con este símbolo también es que quienes los rechacen quedan advertidos. Esto ha sido retratado antes, como ya pudimos apreciar con las parábolas y sucesos anteriores. Quien les reciba continuará con más tiempo de enseñanza y provecho. Quien los rechace recibirá juicio. Así que ellos obedecen, salen y predican, llaman al arrepentimiento y hacen milagros de exorcismo y sanidad para confirmar la fe de quienes oyen el mensaje. Podemos concluir de acá que las personas en general podemos presentarnos de una manera estilizada frente a los desconocidos. De hecho, generalmente de forma más o menos consciente queremos proyectar, si no una imagen idílica o ideal de nosotros mismos, al menos deseamos que sea nuestra mejor versión. Pero frecuentemente eso a la larga es insostenible, porque naturalmente tenderemos a hacer y mostrar a quienes pasan más tiempo con nosotros lo que somos, pecadores necesitados de gracia.
Solo el hecho de convivir con otros durante un tiempo bastará para desilusionarnos mutuamente. Así que es natural que ocurra además algo así cuando crecemos juntos. E incluso, y un poco en tema aparte, a veces hasta la costumbre de algo hermoso termina siendo eclipsado por la cotidianidad, por el diario vivir. Nos acostumbramos a lo que pudo ser hermoso a nuestra vista y lo bello simplemente es reemplazado por lo nuevo. Sin embargo, la diferencia aquí en nuestra vivencia y la de Jesús radica en que siendo como nosotros, no era como nosotros. Se hizo hombre, fue como nosotros, tuvo cansancio, hambre, sueño, sintió tristeza, alegría, indignación, asombro. Él se encarnó y habitó entre nosotros, pero sin desmedro de lo anterior, es decir, sin restarle realidad a eso último, paradójicamente no era como nosotros. Nunca estas experiencias humanas lo dominaron, él las dominó. Nunca la oscuridad hizo mella en su corazón, la luz prevaleció, su luz prevaleció. La maldad no llegó a tener cabida en su ser, él no pecó jamás. En él se reveló la plenitud de la deidad, la perfección en persona. No se le podía acusar legítimamente de ningún mal cargo, no había nada que manchara su reputación, ninguna crítica justificada a su conducta, y sin embargo el sesgo de la familiaridad afectó. No a su carácter, sino a las mismas personas que le miraban con desaire, a aquellas que no le prestaron la atención debida. Otros disfrutaron de la confirmación de su fe, experimentaron milagros como no hubieron antes y recibieron aún más de sus enseñanzas, pero los que los juzgaron como demasiado trivial, demasiado cotidiano, demasiado familiar, no. La verdad acerca de la verdad es que tarde o temprano saldrá a la luz. La palabra se abre camino, sigue su curso y no vuelve vacía. Mientras sigue expandiéndose, cumple el propósito para el que se envió. Así que junto con una adecuada provisión y advertencias, los discípulos pueden madurar su fe, comunicándola a otros y sometiéndose al rigor del gozo y la frustración. Algunas veces bien recibidos, otras tantas despreciados como su maestro, pero al final de la historia habrá victoria. Contemplar al Señor y disfrutar de Él mientras le contamos al resto cuán precioso es, ese es el camino del seguidor, esa es la misión del cristiano. Debemos procurar un testimonio como el de Cristo, pero aun si nuestras fallas son muchas frente a los demás o nuestra familiaridad nos juega en contra, Jesús cubrió nuestras faltas con su integridad y nos proporciona los recursos que necesitamos. Podemos hablar de Él como nos mandó, confiando en el respaldo que Él mismo nos da mediante su Santo Espíritu, sabiendo que si ocurre un milagro en el nacimiento espiritual de otro creyente es por su obra, es por su gracia. No perdamos de vista lo maravilloso del mensaje que portamos, porque su contenido es lo más puro y hermoso que podamos comunicar. Tenemos el mandato y la provisión del Señor, y aunque no haya resultados inmediatos, Él perfeccionará su obra hasta la consumación. Él sigue perfeccionando su obra en nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias por ser fiel con tu pueblo y por supuesto con la propia causa del Evangelio. Agradecemos porque podemos dar testimonio de ti y tenemos también esa responsabilidad nosotros. Cúbrenos y capacítanos con tu Santo Espíritu, de modo que podamos expandir la verdad por el resto del mundo. Pido para que tú des cabida en el corazón de las personas que nos escuchan al Evangelio, que no se cierren a oír tu buena palabra solamente por nuestras fallas o la familiaridad que tengan con nosotros. Y permítenos ocupar las relaciones que ya tenemos en servicio de tu señorío. Te rogamos ser valientes, te rogamos poder ser propicios a esta misión y contentarnos de participar en ella. Te pedimos ver resultados porque nuestros torpes ojos siempre se frustran y necesitamos de ti para poder ver más allá de lo que nuestra limitada perspectiva nos permite. Guíanos por ese camino, ayúdanos a ser seguidores y cristianos, a involucrarnos con la causa y por supuesto identificarnos con Cristo. Te lo pedimos en su nombre y por sus méritos. Amén.